agradeciendo su disponibilidad para grabar la sesión, pues vamos a iniciar dándole la palabra a nuestro director de proyecto, Fernando Toriz, quien va a dar unas palabras de bienvenida para todas las empresas conectadas. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Ileana. Antes que nada, un saludo a todos y a todas las personas del sector automotriz que nos acompañan. Agradecerles muchísimo su tiempo y su disposición siempre para acompañarnos en estas sesiones de capacitación. Estamos muy contentos de contar nuevamente con la presencia de Mariana, que pues ahorita ya ella va a explicar bien qué es lo que va a estar tocando en esta sesión, que es una continuación de lo que ya presentó el año pasado. Y pues bueno, en ese sentido simplemente señalarles que de parte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, estamos muy contentos de este año tener este primer webinar de muchos que vamos a estar haciendo en este año de diferentes temas relacionados con los derechos laborales. Si bien estamos en un momento en donde ya terminó un hito importante que fue la legitimación de contratos colectivos, hay todavía muchas cosas que se tienen que hacer y que nosotros queremos apoyar a las empresas a que puedan hacer en cumplimiento de los derechos laborales que están tanto en el TEMEC como en la reforma laboral. Y entonces, pues bueno, en ese sentido, vamos a seguir impulsando diversas capacitaciones y asesorías en forma presencial y virtual. Y pues bueno, básicamente decirles que de parte de Valeria Uribe, la directora de la oficina de PDF en México, y de parte también del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que está financiando todos estos esfuerzos de este proyecto. Nos da mucho gusto contar con su presencia y pues bueno, pedirles que aprovechen lo más posible a Mariana, que es una experta en el tema, y que pues bueno, la intención es que a partir de esta sesión pues también puedan surgir muchas otras acciones de acompañamiento ya más puntual para sus empresas, para apoyarlos en la atención de este tema que es muy importante y que creo que en este mes es muy interesante el poderlo tocar. Ya sin más que decir, nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento de parte de PADF de su presencia aquí y pues esperamos el poder seguir contando con su presencia y con su apoyo en las siguientes actividades que vamos a estar haciendo a lo largo de este año. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras de bienvenida. Para continuar con el programa del webinar, como saben, para nosotros en la Fundación Panamericana para el Desarrollo es muy importante que nos apoyen llenando nuestro cuestionario PRE. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos mejorar los contenidos de las capacitaciones que damos. Entonces, les vamos a invitar, por favor, a todas las empresas que están conectadas a este webinar que puedan apoyarnos escaneando el QR que en este momento está proyectado para que nos apoyen. Son unas preguntas muy cortas y muy breves para saber qué conocimiento previo ya tienen, ¿no? Antes de iniciar este webinar. También se los vamos a estar compartiendo el enlace en el chat para quien tenga algún inconveniente en el tema de la lectura del QR y pues bueno, mientras ustedes nos apoyan llenando el cuestionario PRE, yo pues le voy a dar la bienvenida a Mariana Villalobos, quien es la panelista del día de hoy. Como bien Fernando ya comentaba, pues este es el segundo webinar de una serie de 3 webinars que en conjunto forman parte de un curso virtual para atender el tema de lactancia, género e inclusión en el lugar de trabajo. Este es un curso que está especialmente diseñado para la industria automotriz, para atender las necesidades que el sector tiene. Pues Mariana, como bien comentaba Fernando, es una experta, ya tiene muchos años abordando este tema y forma parte de la Fundación Primera Infancia Plena, perdón, en donde justamente aborda estos temas y todos los derechos que tienen que ver con la lactancia materna. Pues adelante, Mariana, bienvenida a este panel que es tuyo y pues tú nos dices cuando inicies, pero nosotros estamos ya atentos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Qué gusto poder estar aquí en esta continuación de esta serie de webinar donde vamos a estar pasando de lo general a lo más específico. Hoy tenemos un webinar bastante interesante. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Ahorita que me hagan favor de dejar de compartir ustedes para yo poder compartir. Muchísimas Sí, claro. gracias. Les comentaba que hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar, recordando que ya hablamos acerca de que la lactancia materna es un derecho humano, qué características, cuáles son el marco jurídico amplio que tenemos. Ahora vamos a ver cómo esto se aterriza en los componentes de programas de lactancia empresariales.
De antemano les invito a que todas las dudas, las inquietudes que puedan tener, las escriban en el chat o bien las vayan guardando por ahí escritas si quieren hacerlas de viva voz para el momento en el que abramos los micrófonos y que puedan irse el día de hoy con la información necesaria para poder empezar a trabajar, para empezar a vislumbrar cómo sería la política de lactancia en su centro de trabajo. Los objetivos puntuales de este webinar son los siguientes. El primero es identificar las consideraciones mínimas al elaborar una política de lactancia materna en el centro de trabajo. Asimismo, distinguir los componentes de una política de lactancia materna para el centro de trabajo. Y por último, comprender cómo la política de lactancia materna permite el cumplimiento de las obligaciones patronales con relación a la lactancia materna. Y para ello, vamos a abordar 4 temas a lo largo de este webinar. El primero, vamos a hablar acerca de la lactancia materna como derecho humano, tal como lo hicimos la ocasión pasada. Ahora, como les decía, desde esta perspectiva más adentrada al día a día, a las acciones cotidianas que llevamos a cabo en el centro de trabajo. Después hablaremos de las consideraciones al elaborar una política de lactancia materna para el ámbito empresarial, asimismo de los componentes de una política de lactancia materna efectiva. Y por último, vamos a ver un ejemplo de resolución de caso de lactancia materna con base en una política efectiva. Vamos a comenzar el tema 1, hablando acerca de la lactancia materna como un derecho humano. Retomando lo que vimos la ocasión pasada, donde describimos que ya el Consejo de los Derechos Humanos a través de las Naciones Unidas habían puntualmente declarado que la lactancia materna es un derecho humano bilateral de los niños, de las niñas, pero también un derecho humano de las mujeres, que es imprescriptible, que es inalienable y que por ende las empresas tienen también un papel importante por ahí. De pronto se pensaba por mucho tiempo que la garantía de derechos humanos tiene que ver solamente con el Estado, cuando la realidad es que no. Tanto los espacios públicos como los espacios privados tenemos la obligación de crear condiciones de garantía cuando hablamos de derechos humanos. Por eso aquí estamos diciendo que el permiso de lactancia atiende a la protección de un derecho humano. No es un favor que se hace a las madres trabajadoras. Y esta parte es muy importante apropiarnos de ella como base para la visión, para el abordaje y para la implementación de una política de lactancia, porque en gran parte de los casos, cuando hemos tenido situaciones donde llegan a brincar incluso en un tema de ética, es en gran medida por el tipo de mensaje o la manera en la que se comunican los derechos laborales de las mujeres. Es decir, puede incluso que una empresa tenga muy establecida la política de lactancia, que la colaboradora decida qué es lo que va a utilizar, pero la narrativa de la persona que le acompaña es en este tinte de te estamos haciendo un favor, ya tienes este beneficio, deberías estar agradecida, en lugar de verlo realmente desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de garantía y por ende el compromiso de monitorear que sean efectivos el acceso a estos derechos y alguna posible violación a estos derechos por parte de algunas personas que estuvieran en el entorno. Entonces, les vuelvo a animar a que se apropien de esta idea de la lactancia materna como un derecho humano y de los derechos laborales como parte de esta cadena de garantía en el tema de la lactancia materna dentro del ámbito empresarial. ¿Qué responsabilidades tienen las empresas con relación a este derecho humano? Muy bien, pues crear condiciones para que las mujeres accedan a su permiso de lactancia. Y dijimos la ocasión pasada, entendiendo de manera general, de manera enunciativa, más no limitativa, en 2 grandes posibilidades. La primera, la que siempre debe ir al inicio, la que siempre debe ser como primera opción, que es las extracciones en el centro de trabajo, acompañadas de un lugar digno e higiénico para dichas extracciones. Cuando yo como empresa
que creo, genero, permito el acceso a estos recesos de media hora. Cuando yo tengo un lugar digno e higiénico, voy a estar en esta línea de garantía de derechos humanos. Pero imagínate que tú le dices a una compañera, sí, te damos la oportunidad de que te puedas extraer leche en tus 2 recesos de media hora, pero uno, la carga laboral no la distribuimos de manera que esa media hora ella pueda tener garantía todos los días que lo necesite de poder acceder a ella. Se le ponen juntas a esa hora, se le exige cumplimiento de metas que implican el uso de esa media hora, se le pide presencia en eventos físicos presenciales, capacitaciones dentro de esa media hora que ya estaba definida, o bien le digo que puede hacerlo, pero pues que no tenemos un lugar digno e higiénico, que ella elija el mejor lugar en el que considere hacerlo. Y el único lugar que encuentra es el baño, o es una bodega donde se guarda el archivo, o es un cambiador, un vestidor donde entran y salen muchas personas. Y entonces, aunque nosotros pudiéramos pensar que ahí estamos protegiendo y que estamos garantizando el acceso, pues entonces de esta manera no estaríamos garantizando ni respetando ese derecho humano. Por acá nada más quiero confirmar si el audio sí funciona. Veo que por acá el compañero Jonathan no le funcionaba. Solo quiero confirmar que las demás personas presentes sí me escuchan. Nosotros te escuchamos bien. ¿Sí? Si alguien tiene algún otro inconveniente por el chat, lo vamos resolviendo. Gracias, Mariana. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, y lo dije como el deber ser, como la parte uno, porque después viene la excepción a la regla, que cuando las condiciones de trabajo no lo permiten, entonces podemos ver la reducción de la jornada de trabajo, hablando desde la visión de la empresa. A mí me corresponde que el primer ofrecimiento que yo haga cuando me pregunten, o más bien cuando yo me adelante a ofrecer y a decir cómo va a estar organizada la experiencia, sean las extracciones con un lugar digno e higiénico, sin restar la posibilidad de que, como es un derecho de la trabajadora, ella podrá decidir desde el inicio si realmente lo que quiere es salir temprano o entrar tarde 1 hora, y entonces se podrá elegir la reducción de la jornada de trabajo. Y en ese sentido es muy importante entender esta parte de la reducción de la jornada. Les platico que recientemente en una de las empresas que acompañó en este proceso de la implementación de la política, justo estamos en este proceso de desplegar la política a nivel nacional y de, digamos, bajar las capacitaciones para la gente de liderazgo, para el tema de el personal de salud y demás. Y resulta que una compañera regresa a trabajar la semana pasada en una planta donde están en proceso de adecuación. Todos están trabajando ahorita en trailers, no hay ahorita la fábrica en sí no está funcionando, están trabajando en trailers todos. Y entonces la compañera regresa y el empleador le dice, bueno, dadas las circunstancias y que nos aplica esta parte de la excepción a la regla general, pues vamos a reducirte la jornada de trabajo. Y entonces la trabajadora dice, no, yo quiero mis 2 recesos de extracción porque yo ya tomé un curso, porque yo ya me compré mi hielera, mi extractor, estoy con lactancia materna exclusiva y yo necesito, por la condición de salud de mi hijo, continuar con las extracciones. Y entonces empieza a ver, bueno, ¿y ahora, no? ¿Qué hacemos? Aquí está la política, ¿y ahora cómo la implementamos desde una visión de enfoque de derechos? Entonces, tuvimos que hacer una reunión justamente con el personal que estaba abordando el tema, porque en su narrativa cometieron un gran error, que fue decirle, indicarle, ordenarle a la trabajadora que no podía conservar su leche porque por la contaminación cruzada, dado que no había un lugar, pues que se podía extraer, pero que tenía que tirarla. Incluso entre palabras se sugirió la idea de que se le iba a auditar que la leche se tirara antes de salir, para ellos, digamos, evitar un problema si llegaba la autoridad de salud o la autoridad de trabajo a hacer una supervisión y vieran que la leche estaba en un frigobar con muestras de sangre o con alimentos.
Y entonces, pues la trabajadora, ya se imaginarán cómo estaba, ¿no? Yo me conecté con ella en una de las sesiones, le pregunté cómo se sentía antes de preguntarle cualquier cosa, cómo te sientes hoy que regresas a trabajar, y por supuesto que se agarró a llorar. Y me dijo, cuando entré, lo primero que me hicieron fue mostrarme un papel con la política, pero nadie se acordó de la parte humana de aterrizar un tema tan sensible. Y entonces, por un tema de comunicación, de no entender esta visión de derechos humanos, un tema de lactancia se nos pudo haber convertido en un tema de ética, ¿no? Tuvimos que resarcir, tuvimos que hacerle quedar claro que en ningún momento nadie le puede hacer tirar su leche, que había canales de comunicación para que ella pudiera, si lo consideraba oportuno, denunciar la violencia laboral que había estado sufriendo en ese sentido. Y entonces se acordó una estrategia para que ella pudiera extraerse la leche con un formato que ella tuvo que firmar, donde estaba por enterada que la empresa cumplía su obligación al darle la salida temprano, pero que entendiendo que era su profundo deseo y necesidad médica seguirse extrayendo, la empresa le sugería no conservar la leche dentro de los frigobares que se encontraban en la misma. Y entonces llegamos a un muy buen acuerdo y nos dimos cuenta de qué importante es tener clara esta visión de derechos humanos. Y lo iremos viendo todavía más a detalle conforme vamos avanzando. Entonces, una política de lactancia materna en las empresas, desde el punto de vista de derechos humanos, tenemos que entender y apropiarnos de la narrativa de que no es un favor a las colaboradoras. Incluso decían, es que parece que tiene dos beneficios y decíamos, a ver, no, ella tiene un beneficio que es, digamos, home office, que eso es algo que la empresa da, y otra cosa diferente es el tema de lactancia. Cuando en tu empresa tienen esquemas combinados, es muy importante separar a la hora de implementar y a la hora de administrar estos procesos de acceso a los derechos laborales para no confundir y no pasar esta narrativa del favor que estamos haciendo, ¿no? Hay una responsabilidad de garantía por parte de la empresa. No podemos hablar de cumplimiento si solo es accesible para algunas trabajadoras. Sí les damos chance siempre y cuando ellas resuelvan dónde se van a extraer, ellas resuelvan a qué hora lo hacen en una chancita para que no afecte aquí la agenda, siempre y cuando no den mayores complicaciones y que regularmente viene llegando solo a las compañeras administrativas. Cuando pensemos en políticas de lactancia materna, pensemos principalmente en aquellos grupos poblacionales, en aquellas compañeras que están en la línea de producción y que difícilmente tienen acceso a una oficina o a la posibilidad de poder cerrar su cubículo o cerrar la puerta y poderse extraer con un extractor que vale más de 5,000 pesos, ¿no? Pensemos también en todas esas intersecciones que pueden existir dentro de nuestra empresa. La idea, por supuesto, de esta visión de derechos humanos, más allá del cumplimiento, es que podamos abordarlo desde la gestación. Y en este caso que les platiqué, el gran problema es que como la política apenas se va a desplegar, apenas va a ser nuestro workshop para poder bajar en una reunión presencial de 4 horas con todas las personas de recursos humanos, un taller de cómo ya la política que se elaboró se va a implementar, pero todavía no está. Entonces, ella no pasó por el proceso como van a pasar las demás compañeras que desde la gestación, desde el segundo trimestre, se activa, digamos, esta cadena de garantía de derechos, donde recibes información de una carta de derechos laborales, donde agendas una visita guiada por el lactario, donde puedes acceder al curso virtual de educación prenatal y entonces, cuando la compañera llega a su incapacidad por maternidad, ella ya está informada de sus obligaciones y de sus derechos, de cómo podría también terminarse el permiso de lactancia por un uso no correcto y que pudiera ser sin responsabilidad para la empresa. Entonces, hacerlo desde la gestación nos organiza la experiencia y nos aumenta las posibilidades de que esa política sea efectiva, porque las mujeres que así lo decidan van a poderse preparar desde la gestación. También es una responsabilidad compartida. Si solo la depositamos en recursos humanos, si solo decimos que es del área legal, si solo decimos que es del departamento médico,
la política no va a tener este enfoque de derechos humanos, porque lo que un departamento impulsa, narra, ofrece, otro departamento puede estarlo violentando al no permitirle el acceso, al ponerle condiciones. Imagínate, por ejemplo, que una mujer en periodo de lactancia tiene alguna situación por ahí, se cortó con algo, etcétera. El personal no está capacitado y le dicen, como estás en periodo de lactancia, o no te puedo poner nada, o tienes que hoy tirar tu leche y en las próximas 24 horas o 72 horas no extraerte y tirar la leche porque te voy a poner un medicamento cuando el 90% de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Entonces, ese departamento médico tendría que también tener esta visión, tendría que también ser parte de esta política de capacitación, de información para darle esa continuidad de que dentro de la empresa están todas las condiciones para que quien decida pueda continuar la lactancia materna. Avanzamos con el siguiente tema sobre las consideraciones al elaborar una política de lactancia materna en el ámbito empresarial. Y aquí vamos a partir de este supuesto. Imagínate el caso que te platiqué hace un momento. Si en tu narrativa, si en tu perspectiva yo te dijera, oye, vamos a dar unos minutos para que tú resuelvas cuál sería la mejor respuesta, la contestación por escrito en un correo electrónico que tú le darías a esa compañera para, digamos, que la empresa pueda protegerse. Y si tú solo pensaste en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, lo más probable es que esa respuesta, esa política, no vaya a ser efectiva ni garante de derechos. Ya analizamos en nuestro webinar anterior, fracción por fracción, artículo por artículo, y tienen el recurso ahí en la página de la PATF, y que lo pueden y les animo a poderlo consultar, de toda la gama y todo el enorme y sólido, robusto marco jurídico que hay con relación al tema de la lactancia materna. Y cómo desde el derecho laboral la visión de interpretación del derecho laboral siempre es una interpretación colectiva. No es como el derecho penal que es textual, sino que se tienen que tomar en cuenta varios elementos y un principio básico que también está contenido en la Ley Federal del Trabajo que nos dice que en caso de duda siempre optemos por la interpretación que mejor beneficia al colaborador o a la colaboradora, al trabajador. Entonces, los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia, de manera general, serían para nosotros crear una política para que todas las mujeres que decidan puedan tener acceso a los 2 recesos extraordinarios de 30 minutos cada uno para realizar extracción de leche materna por el tiempo que demuestre requerirlo. Si te vas solo al 170 de la Ley Federal del Trabajo, tu narrativa no va a ser garante de derechos. Tu narrativa va a ser solamente por 6 meses de edad del bebé, porque aquí la Ley Federal del Trabajo dice eso. Que vuelvo a comentarles lo mismo, que incluso para evitar esa disonancia entre ese artículo de la ley y toda la demás legislación federal, ya hay un proceso para reformar ese artículo que tiene literal un error de redacción. También la obligación de un lugar digno e higiénico para realizar la extracción de leche en el centro de trabajo. Y un lugar digno e higiénico, ¿para quién? Hace poco me pasó también que una empresa estaba pasando por un proceso de ISO y entonces uno de los auditores le pregunta, ¿no? Ahora ya también te preguntan por el tema de lactancia materna. Entonces, la persona a cargo de la mejora del lactario de la empresa, que está completamente consciente de que el lactario en ese momento no tenía las condiciones idóneas de infraestructura ni de elementos, insumos, le explica, ¿verdad? Estamos en proceso de momento así, y entonces le dice a la persona de ISO, no, hombre, con que tengas un lugar ahí, para la lactancia, ya. Y entonces, pues comparte muy angustiado eso y dice, oye, qué importante que zapatero a tus zapatos. Imagínate que yo me confío de una persona experta en calidad que me diga algo de lactancia, yo ya no hago nada, viene la autoridad laboral o viene la autoridad de salud o se viene alguna queja, alguna denuncia de alguna trabajadora y entonces yo me voy a meter en un problema, porque el marco jurídico que hay para eso
pues lo que yo tengo ahorita no cumple. Entonces, es muy valioso que cuando pensemos en un lugar digno e higiénico, no lo hagamos pensando desde nuestra mera perspectiva, desde lo que nosotros creemos que puede ser un lugarcito digno, sino, como dijimos, con el marco jurídico que ya hemos también estudiado con relación a este tema. Y el derecho a decidir no extraerse, disminuir la jornada de trabajo por 1 hora hasta por 6 meses de edad del bebé. Aquí en la excepción a la regla, sí tenemos esa parte de que cuando es la disminución de la jornada de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo, solamente es por 6 meses de edad del bebé. ¿Por qué? Porque la reducción de la jornada inevitablemente lleva a la baja de la producción de leche materna. Y el espíritu legislativo del permiso de lactancia, por supuesto, es mantenerlo. Por eso, si yo me quiero seguir extrayendo, no va a haber una caducidad para mi permiso de extracción. Y ya platicábamos que, digamos, en la experiencia cotidiana, una mujer que va a amamantar lactancia exclusiva y va a continuar la lactancia por mucho tiempo, lo más probable es que requiera extraerse leche en el centro de trabajo entre 11 meses y 13 meses. Porque luego hay personas que piensan, ¿cómo 2 años se va a extraer leche? Y entendiendo esto desde la productividad, comprender cómo sucede. Incluso va a ir disminuyendo paulatinamente. Más si hay un esquema combinado, ¿no? Empresas donde hay un esquema combinado, 6 meses de home office, y entonces yo estoy 6 meses de home office más mi permiso de extracción, pues lo más probable es que yo en el medio tiempo que estoy en planta no requiere extraerme porque me basta con la libre demanda que doy en casa y con la extracción que hago en mi casa. Por eso cada caso es particular y tenemos que resolverlo desde esta perspectiva de derechos humanos y no desde esta perspectiva asistencialista o de un favor que pudiéramos estar haciendo. ¿Qué recomendaciones generales podemos tener para cuando vamos a proyectar, realizar una política de lactancia? Déjenme poner acá. Primero tiene que estar esta iniciativa encabezada por la dirección, por las direcciones de cada una de las áreas. Si la persona que dirige recursos humanos, si la persona que dirige o coordina el departamento médico, el área legal, el área de nutrición, no se encuentran informados, si piensan que el artículo 170, si piensan que es algo que la empresa va a hacer por buena onda, entonces la política no va a lograr ser efectiva, aunque en papel esté muy bonita y muy completa. Es muy importante que este equipo que liderea el impulso de una política, en primera instancia se acerque con la dirección para sensibilizarlos sobre el tema y para informarles de cuál es el marco jurídico en el que sí estaríamos en un cumplimiento total y entender que en otra narrativa, desde otra perspectiva, estaríamos pisando, digamos, una semaforización que nos pone en un posible riesgo de sanciones de acuerdo al estado de la República en el que nos encontremos. También es importante y recomendable desde la experiencia que tenemos hacer un diagnóstico previo. Yo no puedo decirte, oye, voy a hacer un machote de una política y te lo mando, te lo vendo y pues no, no funciona de esa manera porque cada empresa tiene formas diferentes de trabajar. Y aunque la estructura, aunque el espíritu legislativo, aunque la esencia y el marco jurídico vayan a ser los mismos con las adecuaciones estatales que aplican, es importante que entendamos la dinámica que tienes en ese momento. Por ejemplo, en una empresa donde además se ofrece el transporte porque son largas distancias, vamos a ponerlo en claro, por ejemplo, si una mujer decide salir temprano en la jornada de trabajo, mi política tiene que ser muy clara que no me corresponde, porque también la ley así lo marca, darle un transporte personalizado en un horario distinto al que ya está. Si la política no lo dice y yo doy el permiso para hacerlo, la colaboradora me puede decir, pues pídeme un Uber, ahorita que yo salí 1 hora antes, yo no voy a esperar el transporte que sale dentro de 1 hora. Entonces, como es tu obligación en el contrato colectivo darme transporte, pues págame un Uber y pídeme un taxi para que yo me pueda ir. Y entonces, esos pequeños detalles geográficos, de qué tipo de personas hay, el número de mujeres que hay,
vamos a decir, ¿cuántas salas de lactancia ocupas? Pues cuántas mujeres en edad fértil tienes, ¿no? Todo eso lo vamos haciendo con base en el diagnóstico. Y una parte importante del diagnóstico son las entrevistas con las mujeres. ¿Cuál es la percepción de aquellas que ya pasaron por ese proceso? ¿Cuál es la expectativa de aquellas que ya pasaron? Y cómo han vivido las personas líderes de grupo, cómo perciben que es el permiso de lactancia y cómo impacta en la productividad. Toda esa información es de gran utilidad para diseñar estrategias de sensibilización y de plasmar todo esto en una política por escrito. Además de que esta redacción de una política de lactancia debe ir acompañada y debe incluir la parte de la capacitación al personal médico, a nutrición, a psicología. De pronto, cuando estamos con una política y me dicen, oye, fíjate que el área de nutrición, como escuchó que estamos con el tema de lactancia materna, pues se pusieron las pilas y que van a sacar una guía de lactancia materna de nutrición. Perfecto, yo te recomiendo que antes de que la puedan publicar o la puedan distribuir, que nos la mande para revisarla. Y resulta que está llena de mitos, que está llena de información no basada en evidencia científica. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Yo te recomendaría que mejor lo pudieran revisar con calma y demás. Si esas compañeras ya reciben el acompañamiento, la capacitación, podrá entrar en sintonía desde este enfoque de derechos, ¿no? Y también el tema de la sensibilización a las personas líderes de grupo, ¿no? A los jefes directos que están con las colaboradoras, que están liderando estos proyectos, porque en este sentido de casarnos con el tema de la productividad, de pronto se nos puede olvidar esta parte humana, ¿no? De, ay, otra vez ya vas a tu cosa esa, ¿verdad? ¿Cuándo se te acaba esto de los descansos que tienes o para ir a descansar? Oye, vienes descansada, vienes de descansar, ándale, apúrate. Y empezar a ejercer pequeñas actos de violencia laboral en la narrativa, en los permisos, en el monitoreo. También me pasó un caso, en una ocasión una compañera que estaba en su periodo de lactancia, una administrativa, y como en este acto de, pues como de represalia, a lo mejor no pensada, pero sí actuada, su jefe directo le dijo, ok, nada más que yo necesito que me estés pasando evidencia cada 30 minutos de lo que estás haciendo. Y entonces le digo, oye, pues parece que aquí hay una situación porque a ninguna otra persona se le pide y el protocolo no marca esto. Se lo pide a ella por estar en periodo de lactancia y por haber pedido su permiso de lactancia. Entonces, ese tipo de situaciones encuadran perfectamente en violencia laboral. Y cuando falta esta sensibilización, ya sea colectiva y después cuando ustedes identifiquen un caso particular, porque también puede pasar que haces un evento grupal, asisten todos, pero alguien dice, ay, pues yo nomás lo pongo ahí. Como no me hace sentido ahorita, pues no lo escucho con el detenimiento que hay. Pero se presenta una situación y ese colaborador en nombre de la empresa está ejerciendo violencia laboral. Es importante focalizar y atender a la sensibilización de esa persona que va a continuar teniendo contacto con la compañera y que más adelante va a tener contacto con otras mujeres en periodo de lactancia. También a la capacitación a las mujeres en periodo de lactancia es importante. Ahorita uno de los principales problemas que tiene en México el por qué las mujeres no están amamantando es justamente por la falta de información. Es nuestro derecho que desde el embarazo el sistema de salud nos brinde educación prenatal y la verdad es que no está sucediendo. Es nuestro derecho que al nacer nuestro bebé tengamos un contacto inmediato, que lo peguen directo al pecho, no le den biberón, no le den chupón, que no le den fórmula infantil y no está sucediendo como debería. Entonces las mujeres llegan al primer día después de la incapacidad por maternidad completamente desinformadas, completamente desorientadas. ¿Y qué sucede? Que no aprovechan estas infraestructuras, que no aprovechan estas condiciones tan valiosas que la empresa está llevando a cabo y en un par de meses la narrativa es, ah, uy, pues como quiera nadie lo usa, uy, pues como quiera prefirió salir temprano. A diferencia de cuando, desde este periodo de gestación que continuábamos, yo tengo acceso, para mí la empresa está siendo un garante de derechos dándome información prenatal. Hay empresas que optan por que grabar su propio taller, digamos, y lo suben a un micrositio o lo tienen en un drive y ahí las compañeras pueden tener acceso a las cápsulas que tienen,
o hay empresas que dicen vamos a hacer cada 3 meses, cada 6 meses, capacitaciones en vivo y todas las mujeres en periodo de embarazo, lactancia y edad fértil que quieran ingresar, pueden ingresar. Entonces, cada empresa puede decidir cómo sumar a este componente que no es desde una visión de inversión tan cuantioso, pero que realmente va a hacer que sea mucho más efectiva en la política de lactancia, sobre todo porque también le va a dejar muy claro a la compañera qué es lo que sí y qué es lo que no es el permiso de lactancia, porque de pronto también me he encontrado casos donde hay mujeres saliendo temprano y extrayéndose leche, o salimos temprano y a escondidas agarrando permisos para, o más bien sin permiso, extrayéndose en todo lugar y momento, o poniendo leche en lugar donde no es y luego llega una visita y quien se pone en riesgo pues es la empresa. Entonces, organizar esta experiencia es un beneficio tanto para la colaboradora como para la empresa. Y muy importante, tener canales efectivos de denuncia y consecuencias claras a quienes ejerzan violencia laboral contra las mujeres en periodo de lactancia. Si tú le ejerciste violencia laboral a una compañera porque le dijiste que le iban a auditar la lonchera para ver si no traía leche, si le condicionaste el permiso de lactancia de que como no ha funcionado y empezamos a mezclar temas de productividad, decir, no, es que no me está rindiendo bien, le voy a quitar el permiso de lactancia y entender que son cosas distintas. Esa persona tendría que pasar por un proceso de sensibilización. Esa persona tendría que pasar por un proceso de consecuencias positivas para que pueda ser un mejor líder de grupo. No te hablo de consecuencias de una multa, de una suspensión, sino de qué procesos internos vamos a tener claros para que cada vez tengamos más sensibilización y menos riesgo de afectaciones laborales a la empresa. La estructura y responsabilidades por área de trabajo también es importante, porque de pronto, como les decía, centramos todo en una sola área y es importante entender qué le toca a recursos humanos, qué le toca al departamento médico y qué le toca a todos los demás departamentos que no tienen una función específica. Y esa función transversal va a ser el evitar o prevenir o erradicar la violencia contra las mujeres en periodo de lactancia. Entonces, todas y todos de alguna manera tenemos alguna responsabilidad delegada dentro de la política para poder proteger la lactancia materna como un derecho humano. También es muy valioso cuando hablamos de colaboradoras sindicalizadas, incluir al sindicato en las pláticas, presentarles lo que, oye, vamos a empezar una política de lactancia, oye, así quedó la política de lactancia, incluso dentro de las buenas prácticas que yo tengo con algunas empresas que acompaño, en el momento de selección de política de lactancia, cuando las colaboradoras regresan y tienen 3 días hábiles para decidir qué esquema van a querer de lactancia materna, una vez que la colaboradora decide cuál va a querer, el departamento médico coordina una reunión con el jefe inmediato, el sindicato, recursos humanos, departamento médico y la colaboradora para expresarles lo que ella decidió y que todos firmemos ese documento, el anexo que se va a usar para la selección y o modificación de la política de lactancia. Porque así nos damos por enterados que todos sabemos lo que va a hacer, que todos sabemos en qué horario se va a extraer, que todos sabemos a qué hora va a salir temprano y disminuimos considerablemente el sesgo de esta posible violencia laboral. Y también es importante que se considere el esquema de cambios. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? Si yo empecé a decir que extracciones, pero luego digo no me funcionó, mejor quiero salir temprano, o estoy saliendo temprano, pero mi bebé necesita la leche materna porque se enfermó y ahora quiero extracciones, o se me terminaron los 6 meses del permiso para salir temprano, pero quiero continuarme extrayendo. Y todos esos esquemas de posibilidades, tenerlos muy bien plasmados dentro de la política de lactancia materna. Voy a revisar un poco las preguntas también para ver si hay algo que esté por aquí, si no al final vamos a ver todas, pero quiero ver si hay alguna que tengamos. Muy bien. Por acá voy a responder la de los derechos y obligaciones. Creo que ya les comenté lo de que en el webinar pasado lo vimos a más detalle, el marco jurídico, y ahorita también vamos a ver como un marco jurídico que puede servir para esta información.
Avanzando con el webinar, tenemos ahora el tema de los componentes de una política de lactancia materna efectiva. Un ejemplo, una base, digamos, una estructura general, la pueden encontrar en la guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia, fomento de una cultura de lactancia materna. Esta publicación, que si mal no recuerdo ya es la tercera o cuarta edición que se hace y que está hecha por el Gobierno de México, o sea, federal, por la Secretaría Federal del Trabajo, la Secretaría de Salud, el IMSS y la UNICEF. Y tiene algunos ejemplos generales de cómo podría ser la estructura de una política de lactancia. Desde la experiencia de este marco jurídico, aunado a esta guía, mi recomendación es que dentro de los componentes se incluya un objetivo de la política, que tengamos claro y definido desde el inicio de la misma cuál es el objetivo y que ese objetivo vaya justamente en definir, por ejemplo, definir las condiciones y las opciones en las que las mujeres en periodo de lactancia podrán hacer uso efectivo de sus derechos laborales, las excepciones a la misma regla, así como la terminación del permiso de lactancia. Por dar un ejemplo, dado que, como les decía, tiene que ver con cada empresa, ¿no? Pero que quede muy definido cuál es el objetivo de esa política para que con base en ese podamos después desplegar las acciones, las capacitaciones y todo lo demás. También que tengamos un marco jurídico desglosado en la política, que lo podamos tener ahí muy claro para que todas las personas lo puedan ver, y si alguien pensaba solo en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, pueda ver que ahí viene todo. Me ha pasado, por ejemplo, que empresas que me dicen, no, yo estoy check, nada más queremos ver cómo mejorar en nuestro sistema interno, tenemos todo en verde, perfecto. Vamos a hacer un diagnóstico, ¿tienen esto? ¿Tienen política por escrito? No. ¿Me pueden compartir cuál es el marco jurídico al que se basan? Ah, pues el 170 de la Ley Federal del Trabajo. Entrevistas con las compañeras, no, pues no me dieron acceso, me lo daban, me decía Recursos Humanos que sí, pero mi jefe no me dejaba ir, entre muchas otras cosas. Y te das cuenta que lo que pensabas que todo era cumplimiento, pues resulta que no. Y esto pone a la empresa en un riesgo de incumplimiento de la reforma laboral y de la legislación laboral. También es importante tener claro el alcance, y en este sentido es importante narrar, por ejemplo, que la política de lactancia es para todas las personas que laboran dentro de la razón social tal, y puedes enunciar algunos tipos de trabajos como administrativos, operarios y todo el personal que labora, para que quede claro que no solo es una política, es de las mujeres en periodo de lactancia, no. También tú que decidiste no tener hijos o hijas, también tú que tus hijos ya tienen 20 años, también esta política te aplica, porque aunque no sea para un uso de los recesos, tienes obligaciones derivadas de la política para evitar situaciones de riesgo donde pongamos los derechos humanos de las mujeres en periodo de lactancia en riesgo. Además, recomiendo ser muy puntuales con el glosario, tener un glosario donde se describa qué es mujer en periodo de lactancia, o si vamos a estarnos desde una perspectiva más amplia de género, persona en periodo de lactancia, porque hay empresas que ya también están en ese nivel y dicen, oye, ¿qué pasa si una persona trans está en un periodo de amamantamiento, ya sea indirecto o porque era de sexo femenino, pero ahora tiene una orientación masculina y está en periodo de lactancia, gestando? ¿Qué hago? ¿Puede entrar al lactario o no puede entrar al lactario? ¿Le tengo que dar o no le tengo que dar? Porque ya su acta de nacimiento, pues ya no es ella, ahora es él. ¿Le voy a dar o no? Y entonces hay empresas que ya lo han visto desde esta perspectiva de personas en periodo de lactancia, ¿no? O hablar de mujeres con plural, porque habemos diversidad de mujeres, ¿no? De las que estamos hablando. Entonces ya dependerá de esta tropicalización y adecuación, ser muy puntual en el glosario, cómo vamos a definir permiso de lactancia, cómo vamos a definir lactario, cómo vamos a definir excepción a la regla,
responsabilidad de tal y todo lo que consideremos importante, describirlo puntual para que no queden dudas de interpretación al momento de la ejecución e implementación de la política. Además de que sean claras la delegación de las actividades. Al departamento médico le corresponde capacitar a las mujeres en periodo de lactancia con relación al banco de leche. Supervisar las bitácoras del lactario y llevar las estadísticas del uso de los mismos. Al área de recursos humanos le corresponde tal, tal, tal. Al área de nutrición le corresponde y así de cada departamento delegar bien. Y los que no tengan algo puntual, como dijimos, de manera transversal y todas las demás áreas y personas colaboradoras tendrán la obligación de apegarse a este criterio y una cosa muy, muy puntual, por ejemplo, es que a veces hay personas que no están en periodo de lactancia, que no son mujeres y que usan el lactario para entrevistas. Tú vas a un lactario a veces de una empresa y te dicen, nada más espérame, es que están entrevistando a unas personas. ¿Pero por qué están entrevistando? Es que ahorita nadie lo está usando, ¿no? El lactario no puede ser usado como un área de entrevistas, no puede ser para tomar una junta, no puede ser para dialogar con alguien porque ya están ejerciendo ahí una contaminación cruzada. El lactario desde el reglamento y desde la política debe decir que su acceso es únicamente para las mujeres en periodo de lactancia que tienen su previo registro en el área correspondiente. No tiene por qué haber otra persona dentro de las instalaciones y eso tiene que quedar claro desde la política. También que queden clara la periodicidad en que se van a llevar a cabo diversas actividades como las capacitaciones, como les decía. Oye, cada 6 meses vamos a capacitar o una vez al año va a haber capacitación para personal médico, una vez al año va a haber capacitación para área de nutrición, una vez al año va a haber una retroalimentación con un forms para diagnosticar cómo andamos de violencia laboral contra las mujeres o las auditorías. ¿A quién le va a tocar las auditorías de los lactarios? Al Departamento de Bienestar, al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Médico. ¿Cada cuándo va a ir a hacer auditorías? ¿Cuál va a ser el formato que se va a utilizar para decir, ¿tenía el frigobar prendido? Sí. ¿Tenía un termómetro? Sí. ¿Tenían gel antibacterial? Sí o no. ¿Tenían una bitácora de uso? ¿Y cómo van a hacer esas auditorías? ¿A quién le va a reportar esas auditorías? Toda esa parte es importante que quede plasmada en la política y que quede también muy asentada la periodicidad, sugiriendo al menos una vez al año cualquiera de los dos. Lo regular es 2 veces al año, pero al menos una vez al año es valioso que se haga. Otro componente tiene que ver con las opciones para la selección de la política de lactancia con base en el tipo de puesto. Es decir, sabemos que las opciones a veces no son las mismas para las operarias que para las compañeras administrativas, porque a veces, incluso en el área de administración, hay esquemas combinados extra de lo que marca la ley y hay que ver y jugar con todas las posibles combinaciones que hay. Y de esas combinaciones, decir, dentro del cumplimiento de la ley, cuáles sí quiero poner como una opción y mi sugerencia puntual es que tu hoja de selección de política de lactancia las describa puntuales, 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo para extraer leche en el lactario, reducción de jornada de trabajo para llegar una hora después de la hora de ingreso, tal, tal, tal. Reducción para salir una hora, así, muy puntual descritas, observaciones donde, digamos, a ver, te vas a extraer, a ver, jefe directo, a ver, director médico o coordinador, en qué horario se va a extraer por la mañana y en cuál horario por la tarde, porque si lo dejamos abierto, sucede esto que no sabes a qué hora fue la colaboradora a extraerse. No es que hoy fui a las 9, pero mañana voy a ir a las 11, luego pues, se hace un desorden, no se puede tener un control, no permite que la agenda fluya. Entonces, desde el inicio se selecciona la política y se hacen las observaciones de en qué horario, si va a salir temprano, si va a llegar tarde, y si son turnos rotativos, cómo se ve eso en el turno de día, en el turno de tarde, en el turno de noche, todo lo más específico que podamos
ser dentro de nuestra hoja de selección de política, que es uno de los anexos que puede tener una política de lactancia, para que quede todo asentado y todos firmemos de enterados y todos firmemos de que estamos, digamos, conscientes de cuál es lo que hay. También una ruta del proceso del permiso de lactancia, que tengamos esta ruta como tal, este flujograma, decir, empieza en la semana de gestación número tal, aquí activo lo de mandarle la carta de derechos laborales, este, o como ustedes le quieran llamar, yo así a veces le llamo cuando trabajo con las empresas, hagamos una carta de derechos laborales y hagamos una carta de obligación de relación a la lactancia y vamos a mandárselas, vamos a mandarle la liga para los cursos o la invitación al próximo curso prenatal o de banco de leche. Vamos a decirle que puede y que le invitamos a dar una vuelta al lactario. Todo así la ruta, ya pasó esto, ya pasó eso. Y luego, ¿qué decidió? ¿Decidió salir temprano? Bueno, monitorear hasta que lleguen los 6 meses de edad del bebé para conclusión del permiso de lactancia. Y luego, no, decidió el otro camino, 2 recesos de 30 minutos. Ok, entonces, estar supervisando que se estén llevando a cabo las extracciones. ¿Y qué va a pasar si pasan 10 días, por ejemplo, y yo me doy cuenta que la compañera no se está extrayendo? Me dice la de limpieza que no hay botes de leche, que ella ha ido y que se escucha más bien que están descansando o que ella ha entrado a limpiar y que más bien la compañera está viendo el celular. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo termino ahí ese proceso sin estarle violentando los derechos? Bueno, todo eso queda en esta ruta, queda en este flujograma, queda dentro de la política para siempre evitar actuar desde la condición de poder, desde la superioridad, sino desde un enfoque de derechos, ¿no? Entendiendo cuándo terminaría un permiso de lactancia, que viendo los dos supuestos, el permiso de los 2 recesos de extracción termina cuando la mujer deje de necesitar realizar o cuando con base en el criterio de la empresa diga, oye, si yo observo que en 7 días no hay extracciones, yo voy a dar el primer paso para que ya hagamos el cierre del periodo de lactancia. Oye, pero ¿qué pasa si después ella viene y te dice que aquí está su comprobante médico y que no se pudo extraer en ese periodo porque le cargaron mucho la mano en el trabajo, pero que sí ocupa las extracciones? Bueno, pues le reanudo, ¿no? El permiso. ¿Y qué pasa con la reducción de jornada? Pues termina en los 6 meses y ahí termina el permiso de lactancia, salvo que la colaboradora decida migrar a un esquema de extracción, que es difícil, casi imposible cuando la colaboradora no se ha extraído nunca en el centro de trabajo, su producción de leche ya no sería, pero sí hay casos de compañeras que por su condición estructural, digamos, tengo que llegar yo a la guardería por mi hijo, entonces yo prefiero salir temprano 1 hora, pero me extraigo en mi hora de comida. Entonces, como rápido y el tiempo que me queda lo uso para extraer leche. Entonces, mi producción de leche no ha bajado. Y cuando termina mi permiso de salir temprano, entonces yo digo que quiero seguirme extrayendo leche y la empresa tiene la obligación de crear condiciones para que esto suceda. Entonces, que todo lo tengamos claro, que todo lo tengamos por escrito y que lo tengamos trazado en una ruta va a hacer que no dependamos de una persona que está sensibilizada en la implementación, sino que realmente sea una política efectiva y nos permita llegar a la meta, ¿no? También les recomiendo que dentro de la política hay un apartado de lactarios, donde puntualmente se diga en qué condiciones tiene que estar un lactario, qué requisitos mínimos tiene que tener, cuál es la infraestructura que debe tener, si van a optar ustedes, hay empresas que dicen todos los lactarios deben de tener como estos viniles y tienen que cuidar estas cosas. Algo básico, por ejemplo, desde la perspectiva jurídica es que no debería en un lugar donde se promueve la lactancia o que es para la lactancia, haber dibujos de biberones y chupones, ni de tetinas. Es algo que marca la legislación, que es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Y entonces me ha tocado que, oye, vamos a inaugurar un lactario y llegas y, ay, hijo, es un vinil de chupón. Pues no, no se recomienda que haya eso. Entonces, establecer todas esas reglas por escrito dentro de la política, cada cuándo se van a auditar, quién las audita, cuál es el reglamento, quién lo firma, cuáles son las sanciones si alguien hace uso inadecuado. Todo esto dejarlo en un apartado de la política.
y también los mecanismos de monitoreo para saber que efectivamente esta política pues se está llevando a cabo de una manera óptima. Déjenme darme por aquí un clavadito en las preguntas para ver si algo se relaciona con este tema de los recomendaciones. Dice, ¿se puede hacer una combinación entre la reducción de la jornada de trabajo y las medias horas para la extracción? Solamente sería en este supuesto de que la empresa como tal lo tenga establecido como un beneficio adicional en su política de lactancia. Hay empresas que dicen, yo les voy a dar el beneficio de que además de los recesos de extracción, reduzcan su jornada 1 hora por 6 meses y queda por escrito, ya sea como un logro sindical o como una prestación de la empresa. Si no es así, la única posibilidad sería, como lo comentaba en el ejemplo de la hora de comida, es que la compañera pida su reducción de jornada y que esté realizando las extracciones en su hora de comida. Sería el único supuesto, digamos, en este marco de legalidad. ¿Qué pasa si la compañera tiene seleccionada la política de lactancia de salir temprano o de reducir la jornada, entrar o salir, pero se está haciendo 2 o 3 extracciones sin reportarlas en horario de trabajo, entre juntas, al momento que ustedes quieran, pero dentro del horario de trabajo? Entonces, si la compañera estaría encuadrando en una falta administrativa. Y si no tenemos eso regulado, es una línea muy delgada, ¿no? Entre el decir estamos ejerciendo o no la violencia laboral. Entonces, lo mejor es que ellas tengan claro cuáles son las posibles combinaciones, qué sí se puede hacer, qué sería una falta administrativa y cuáles son las consecuencias de hacerlo. Lo que ha pasado, por ejemplo, es que cuando se percibe un caso como este, se le manda a hablar a la compañera, se le expresa que se entiende que quiera mantener su producción de leche, se le invita a migrar al esquema de extracciones y abandonar su esquema de reducción de jornada, y se le dice puntualmente que ese tiempo se le va a tener que contabilizar para un descuento, ¿no? Para hacerle un descuento de la nómina, toda vez que no estaban autorizados esos recesos adicionales a la reducción de la jornada. Espero haber sido clara por ahí, Tere. Tú me dices si sí o si no. ¿Cómo se pide este tiempo? Y dentro de la política, aquí debe de decirlo. ¿Cómo es una forma sencilla de hacerlo? Por ejemplo, en Nuevo León la ley dice que después de los 6 meses de edad del bebé, mensualmente se presentará una carta médica, ginecológica o pediátrica y el acta de nacimiento del niño o la niña para acreditar que sigue requiriendo la extracción. Pero los empleadores de pronto me dicen, pues ¿para qué lo quiero si aquí estoy viendo los botes de leche que están en el frigobar, ¿no? Entonces, puede ser, digamos, establecer desde la política esta parte de trimestralmente traer un comprobante médico ginecológico donde diga que el niño o la niña tal, se está alimentando con leche materna y así, 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 o yo poder a través del departamento correspondiente hacer estas supervisiones sorpresas, digamos, de la bitácora y que coincida lo escrito en la bitácora con lo que está en el frigobar. Si no coincide, si vemos que el frigobar, como dijimos, está vacío, la persona de limpieza me dice nunca hay frascos de leche, pues entonces ahí tengo la evidencia clara de que no están haciendo el uso adecuado de estos permisos de extracción. ¿Qué podemos hacer cuando las colaboradoras insisten en tomar ambos esquemas, el extraerse la leche materna durante la jornada y al mismo tiempo reducir 1 hora? Creo que esta parte se reduce considerablemente con lo que les decía de las capacitaciones y de la Carta de Derechos y Obligaciones, porque desde una fundamentación tú le dices, aquí está en la ley y revísalo en el despacho jurídico y con el abogado que mayor confianza le tengas y te vas a dar cuenta que mi obligación es o de dar 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo o de reducir la jornada, sin dejar de validar que, por supuesto, las mujeres requerimos más condiciones estructurales para poder atender a nuestros hijos en la estancia, que ocupamos estancias de mayor tiempo y todos los demás problemas sociales que no le corresponden a la empresa, sin invalidarlos, pero siendo claros de hasta dónde llega la responsabilidad del empleador en facilitar este permiso de lactancia
y analizar. Hay empresas que me dicen, ¿sabes qué? Nosotros por la rotación de personal analizamos que nos sale mucho más económico permitirles el esquema de la salida temprano, 1 hora para que alcancen a ir a la guardería y permitirles la extracción de la leche, porque por un lado les permitimos ir por sus hijos, pero por otro lado les permitimos tener la satisfacción de estarles dando el alimento que los tiene sanos, que no se enferman, ellas faltan menos, y al final, haciendo cuentas, nos conviene más esto. Entonces, cada empresa lo definirá con base en sus requerimientos. Capacitación para colaboradoras, mi recomendación puntual es que sean acompañados de una consultora o consultor de lactancia certificados, que son la persona que tiene un más alto grado de estudios en el tema de lactancia materna. Los cambios en el tema de lactancia materna, de pronto, hoy yo les puedo decir algo de evidencia científica de cómo se conserva la leche y en 2 años ya cambiaron las cosas. Entonces, es importante que siempre vayamos de la mano de un profesional. UNICEF tiene algunas recomendaciones, Liga de la Leche tiene algunas recomendaciones, ACLAM, que es otra organización con doble C, ACLAM, tiene algunas otras orientaciones, pero sí se recomienda que siempre, como en todos los temas, estén acompañados de un profesional. Nosotros aquí es lo que hacemos. Vamos a dar como servicio algo para nutriólogos, yo me traigo a una nutrióloga certificada en lactancia. Vamos a dar algo para médicos, un médico certificado en lactancia. Vamos a hablar de cáncer de mama y lactancia, me traigo un oncólogo certificado en lactancia materna, para que tengan la información basada en evidencia y no les demos, digamos, información equívoca. Dice, existen casos donde la madre comunica que no genera leche materna. Regularmente en esos casos es como les decía, estas causas que nos marca la ENSANUD, nos dice que la principal causa de abandono de la lactancia es la sensación de sentir que no tengo leche. Y siento que no tengo leche porque no me pegaron a mi bebé, no sé lo que es la libre demanda, le estoy dando combinado, entonces le doy fórmula y pecho y como estoy espaciando mucho las tomas, pues mi cuerpo empieza a producir menos. Cuando una colaboradora lamentablemente nos llega con ese grado de desinformación, tenemos dos opciones. Ofrecerle temporalmente la reducción de la jornada y canalizarle, invitarle a que acuda a un servicio profesional de lactancia para que le ayuden a relactar, es el término correcto, relactación, y que si ella en algún momento que ya pudo llevar a cabo su relactación decide cambiar de esquema, puede acercarse al departamento correspondiente para migrar de la salida temprano a la reducción de la jornada, ¿no? Entonces, esa sería como la recomendación puntual. El periodo de lactancia se considera hasta los 6 meses de edad del bebé o 6 meses a partir de la reintegración. Para efectos de la reducción de la jornada de trabajo, son 6 meses de edad del bebé, empatando con la indicación de 6 meses de lactancia materna exclusiva. Para efectos de extracción en el centro de trabajo, 6 meses de edad del bebé, no tiene que comprobarme nada, solamente tiene su derecho, y a partir de los 6 meses de edad del bebé y hasta que la madre lo decida, yo como empresa elegiré algún mecanismo para supervisar que todavía se requieran las extracciones. Como comentaba, desde pedirle un comprobante médico o simplemente hacer supervisiones, pero entender que como vimos en el webinar anterior, al no tener caducidad este derecho humano, el permiso de extracción exclusivamente puede llevarse a cabo por el tiempo que la madre necesite hacerlo. En el caso de las trabajadoras que ya cumplieron 6 meses posteriores a la reintegración de la asociada, si ella sigue lactando y ha comenzado a rolar turnos, ¿puede continuar usando el lactario en lapsos menores? No. El derecho es permanente a 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo. No está supeditado al tipo de jornada, o sea, si es turno diurno, nocturno, mixto, que cambian las horas, debería ser siempre 2 recesos de 30 minutos en cada uno de los turnos, independientemente de la edad que tenga el bebé o del tiempo que tenga la madre en ese sentido. Mujeres en lactancia pueden trabajar en turnos nocturnos, como lo veíamos en el webinar anterior, no. La Ley Federal del Trabajo en el apartado de maternidad sugiere que cuando se ponga en riesgo la vida de la madre, la salud de la madre o del bebé,
se sugiere o se establece no trabajar turnos nocturnos, tiempo extra, ni después de las 10 de la noche en temas industriales. Y aquí, ¿cómo es que aplica en la lactancia? Bueno, porque, como les explicaba también, por las noches, los picos de prolactina, que es la hormona que produce la leche materna, son muchos más altos. Entonces, lo más probable es que una mujer que trabaja de noche y está en periodo de lactancia, sí o casi sí, le vaya a dar una mastitis o le vaya a dar una congestión que la vaya a llevar a una incapacidad médica. Entonces, ahí ya aplicaría el supuesto de pone en riesgo su salud. Por eso la recomendación es, o desde el principio en la política, establecer que no van a ser roladas al turno nocturno o establecer que aquellas mujeres que trabajan en turno nocturno y a través de comprobante médico acrediten que requieren una modificación del mismo para favorecer su salud por motivo de lactancia, podrán acercarse al departamento tal, a realizar el cambio correspondiente. Cada empresa decidirá si lo pone desde el inicio o cuando se presente la situación que pone en riesgo la salud de la madre. ¿Qué pasa con las madres, las mamás que utilizan horas extractor de manos libres? Los extractores de manos libres, número uno, no restringen el derecho de los 2 recesos de media hora, entonces ellas siguen teniendo sus 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo. La empresa en la política de lactancia decidirá si en los tiempos, por ejemplo, de una junta, yo puedo tener mi extractor en copas y no hay ningún problema porque no afecta en nada el funcionamiento, eh, hablando desde el privilegio de las administrativas, por supuesto, y que yo pueda, además de mis recesos que marca la ley, poderme extraer en otros episodios, poniendo estas limitantes, por ejemplo, de hacerlo cuando no hay otras personas en la sala, cuando no se ponga en riesgo, sobre todo la parte de la contaminación cruzada, ¿no? Pensemos en el riesgo que tiene la empresa, por ejemplo, una empresa que trabaja con plomo. Y entonces la compañera llega con sus extractores a una junta o hacer visita, hacer supervisión de piso, de planta, y lleva puestos los extractores. Entonces digo, ¿sabes qué? Aunque estás extrayendo leche, no te puedo permitir que lo hagas en este momento porque puede haber una contaminación cruzada que yo desde mi responsabilidad tengo la obligación de proteger la salud de tu bebé. Hazte la extracción en tus 2 recesos de 30 minutos. Pero la pregunta como más lógica desde el recurso humano es, si ella tiene extractor eléctrico, ¿puedo yo dejar de darle los 2 recesos como tal y que ella se extraiga cuando quiera? Y la respuesta es no. Aún así, hay que definir sus 2 recesos de 30 minutos para cumplir con la ley y por experiencia para organizar la propia experiencia de la empresa. Entonces, seguimos avanzando. Ahorita me dicen si hay otras preguntas más adelante, pero esta parte para mí es importante que de la política quede claro lo que se recomienda tener. Y aquí les pongo este marco jurídico que habíamos analizado anteriormente dentro de la política de una empresa, ¿no? Y que van a ver esa presentación ahí en el sitio de la PATS. Para quitarnos esta idea del 170 y entender que hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la propia Constitución tiene narrativa, la Ley de Salud, la del Seguro Social, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el caso de estados particulares como Nuevo León, como Ciudad de México, pues la ley local, que hay una estrategia nacional, que hay una guía para la instalación, porque va a haber temas muy puntuales como esto que veíamos. A ver, lactarios, insumos de lactarios, pues no lo voy a encontrar en el 170 de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? O qué pasa cuando la compañera quiere migrar o cambiar, eso no lo encuentro. Entonces, se hacen interpretaciones generales con todo el marco jurídico para que podamos entender cuál es la mejor manera de resolver cada uno de los casos puntuales. Y los principales errores, digamos, por llamarle de alguna manera, áreas de oportunidad que se llegan a tener cuando diseñamos una política de lactancia en nuestra experiencia, nos invitan a revisar una política de lactancia y siempre les digo, de preferencia, si van a hacer una inversión, si van a aprovechar como aquí en PATS estos acompañamientos, háganlo desde el diagnóstico, porque después todo el trabajo que se hizo del desarrollo, de pronto hay que cambiar desde el origen, ¿no? Porque no se tiene claro, por ejemplo, el marco jurídico. Y se hizo una política
a la muy buena voluntad de las 4 personas que estaban ahí abanderando el tema y entonces se redactó de esa manera. O solo se delegan responsabilidades a recursos humanos y todos los demás departamentos quedan fuera de la política de lactancia. O bien se permite la extracción de leche solo por los primeros 6 meses de edad del bebé, ¿no? Que es otra de las causas muy comunes. E incluso el socializarla como un favor, como les decía, como una narrativa de somos tan buenos aquí en la empresa que te estamos haciendo el favor de que tengas esta chance, ¿no? Y esa parte en la narrativa, en la estructura, en el diseño, en el contenido, son de los principales errores que se pueden tener al diseñar una política de lactancia. Vamos a adentrarnos en el último tema para también poder tener un momento de diálogo. Para mí es importante que podamos dialogar y seguir esclareciendo dudas. Y vamos a ver un ejemplo de resolución de caso de lactancia con base en una política efectiva, con un marco normativo como el que vimos. Y el supuesto, antes de decir esto, los supuestos donde se pudiera encuadrar, donde pudiéramos decir que posiblemente se está llevando a cabo violencia laboral, son cuando hay una negativa como tal al acceso del permiso de lactancia. No lo tenemos disponible, en esta planta no aplica, aquí nunca nadie lo ha pedido, ahorita no se puede, déjame ver que me resuelven, yo te aviso en unas semanas. Esa parte puede encuadrar en violencia laboral. También tener el permiso de recursos humanos desde la narrativa, sin hacerlo oficial en un documento, pero para poder ir a disfrutarlos, pues el jefe no me deja. No le avisaron a mi jefe, no sabe él que este es mi derecho y pues cuando quiere, cuando anda de buen humor, cuando se da la oportunidad, puedo ir. También cuando se ejercen humillaciones, violencia psicológica que la hace sentir menos productiva o poco productiva, o problemática por decidir extraerse en el área de trabajo, en el centro de trabajo. Ese tipo de violencias también es importante cuidarlas, que a veces, créanme, y en la mayoría de los casos, en mi experiencia, no son como pensadas, ¿no? Es algo natural, es algo cultural por la falta de sensibilización, incluso de las propias compañeras que han vivido periodos de lactancia, pero que desafortunadamente en ese momento donde ellas estaban amamantando, no había esta información, no había esto y les tocó sufrirla extrayéndose en el baño o aguantándose con mastitis. Y entonces desde esta experiencia, pues oye, pues yo que me acuerde no lo tuve, ¿no? Y empiezo a repetir esa narrativa que yo misma viví. Les digo, la mayoría de las veces sin esa mala voluntad, sino como una parte cultural o mandarlas a extraerse al baño o bodega por más limpio que esté. Y siempre les digo a las compañeras, por más limpio que esté, tú no vas a ver volando ahí toda la contaminación cruzada que hay, pero ahí está. Y si de esa leche la llevaras a un banco de leche para que te la revisaran, te darías cuenta de por qué te recomendamos no dársela a tu bebé. Muy bien, el caso práctico dice así. Una colaboradora que regresó de incapacidad por maternidad hace 2 meses, supongamos que ahorita tiene 5 meses de edad del bebé, está haciendo uso de la reducción de jornada de trabajo. Ella ha estado aprovechando 20 minutos que le quedan de su hora de comida para extraerse leche materna en el baño. Se acerca a recursos humanos y les dice que desea cambiar el permiso de reducción por los 2 recesos de 30 minutos para extracción. Este sería el caso práctico que queremos compartir el día de hoy. Y en ese sentido, aquí lo puse también en chiquito para que lo podamos seguir viendo. Me gustaría que empezáramos a escribir en el chat y a compartir, o si quiere alguien abrir su micrófono. ¿Ustedes creen que sea posible para ella que la empresa esté obligada a hacerle ese cambio de la reducción de la jornada por los permisos de extracción, considerando que su bebé ya tiene 5 meses y considerando que ella se está extrayendo 20 minutos en su hora de comida? ¿Qué piensan? A ver, platíquenme en el chat.
Platíquenme en el chat si creen que sí, no, pueden poner nada más sí o no, pueden fundamentarlo como ustedes quieran, pero me gustaría que tuviéramos, piénsenlo muy bien. Por acá me dicen, sí se puede, sí, sí se debe hacer el cambio, perfecto. Entonces, vamos viendo por ahí que sí es posible. Efectivamente, como dijimos, sí, no solo es posible, es su derecho el poder hacer el cambio de los 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo a los 2 recesos de extracción. ¿Qué tendríamos que cuidar? Que en esta hoja de selección y modificación de política de lactancia se hicieran esas observaciones, de decir que por iniciativa de la colaboradora se va a hacer un cambio a el esquema tal, y consistente en que ahora sus recesos para extracción van a ser a tal hora y a tal hora, y dejarlo por escrito, todo adecuadamente, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que tenemos que pensar. Pero por ahí dice que la compañera se va a extraer en el baño, que ella aprovecha sus recesos de media hora en el baño. Entonces, les pregunto, ¿se corre algún riesgo laboral si llega una auditoría por parte de la autoridad laboral o sanitaria y se da cuenta que esa compañera se está extrayendo leche en el baño? ¿Consideran ustedes que hay un riesgo? Muy bien. Entonces, si la empresa en ese momento no tiene un lactario y la compañera hace una solicitud del cambio, ¿cuál sería el deber ser de la empresa? Porque ya nos quedó claro y tenemos muy claro que el baño no es un lugar, pero también tenemos muy claro que es su derecho migrar hacia las 2 extracciones. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, pues ya tenemos aquí muy claro. ¿Qué sigue? Detonar lo inevitable y el cumplimiento sí o sí. Adecuar un espacio, empezar con el trazo de la adecuación de un lactario, que el lactario, por supuesto, no va a estar de la noche a la mañana, pero entonces, cuando ya pasa a mi cancha la parte de las extracciones, cuando ella se extraía en el baño y que el recurso humano ni cuenta se daba, bueno, era una responsabilidad de la compañera estarse extrayendo en el baño en su hora de comida, nunca obligada ni orillada, digamos, por la empresa, ¿no? Por supuesto que obligada en el sentido de que no tiene un lactario, sí, pero no que te hayan dicho, oye, pues tu permiso es ahí, ve si quieres hacerlo. Entonces, es importante que entendamos que como no tenemos un lactario en ese momento, pero ya está en mi cancha, yo tengo que tomar decisiones provisionales para protegerla a ella y para proteger a la empresa. Y esto va a ser la designación de un área temporal. ¿Dónde consideran ustedes que pudiera ser en sus empresas un área temporal para poder extraer la leche si no tienen todavía un lactario? A ver, platíquenme si ustedes tienen identificado, por ejemplo, o platíquenme si sería diferente para una administrativa que para una operaria. Cuéntenme. A ver, por acá, muy bien, tener condiciones. En servicio médico, en enfermería. ¿Alguien cree que servicio médico no es el área oportuna? A ver, pónganme ahí en el chat si alguien cree que servicio médico no es el área oportuna y por qué. Por acá nos dicen que no, porque entran los enfermos. Contaminación, así es. Qué buen tema y efectivamente es muy importante entender que el área médica no es el área idónea para extracción por el tema de la contaminación cruzada y mucho menos que vaya a guardar la leche en el mismo frigobar donde se toman las muestras, donde se guardan las muestras de sangre. Es preferible una sala de juntas, una oficina temporal, el área de electrónica, no sé, otro espacio, una mampara así provisional en otro espacio, que hacerlo en el departamento médico o que hacerlo en el baño. Si en el departamento médico es tan amplio que tienen un espacio exclusivo donde hay una puerta como tal, una pared que separa una parte de otra, entonces sí podemos decir que es el área, ¿no? Pero en el área donde estamos atendiendo a las personas con enfermedad,
donde estamos haciendo las tomas de muestras, donde estamos manipulando y guardando las muestras, no sería una zona oportuna, y ahí la norma 051 sería la que nos afectaría principalmente si estamos permitiendo la elaboración de un alimento en una área como esta. Entonces, esto es importante hacerlo. Y hay empresas que tienen el lactario en el área de enfermería, pero como les comentaba, sí es lo ideal que esté junto al área de enfermería. Y hay una puerta que divide el área de enfermería del área de lactario. Pero es diferente a decir que está en el área de la extracción, ¿no? Que yo entro a extraerme y nada más hay una cortinita, o ahí aprovecho cuando no hay nadie y entro a extraerme, y si alguien va a entrar, le dicen que se espere a que yo termine de extraerme. Son términos diferentes que estar en el área como tal, separado por una puerta, por una mampara, por algo que permita la contaminación, a hacerla incluso en el mismo asiento donde alguien se sienta para que le revisen sus signos vitales, le tomen la presión, le tomen la temperatura, le saquen la sangre, ¿no? Son cosas diferentes. Y sí, lo ideal es que el departamento médico esté cerca para que pueda supervisarlo, para que pueda estar al pendiente de las dudas, pero nunca mezclando una actividad con la otra, ¿no? Aquí voy a seguirles leyendo. Muy bien, así, con puerta cerrada, con frigobar exclusivo, está perfecto hacerlo ahí cerquita. Muy bien, ok, entonces ya vimos que sí le podemos, que si no hay lactario, pues hay que ver un espacio provisional. Este, ¿Es válido que ella se extraiga la leche y además salga temprano? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Sería válido que ella se extrayera y aparte salga temprano? Hablando de la extracción que hace en el baño, la que está haciendo actualmente ahorita de los 20 minutos, ¿es legal lo que ella está haciendo de estarse extrayendo 20 minutos y aparte irse temprano? ¿Qué piensan de eso? Sí, porque es su hora de comida, es su tiempo. ¿Qué pasaría si una compañera dice, oye, puedo no comer, no tomar mi hora de comida, que es de 1 hora, y que me deje salir temprano 2 horas? Si es mi tiempo y me estás diciendo que es mi tiempo, entonces me puedes hacer salir 2 horas temprano, no como y me dejas salir 2 horas temprano. Ahí, a ver, ahí qué piensan, cómo aplicaría y por qué sí, por qué no. Acá dice, estamos violentando otro derecho. A ver, ¿qué más? ¿Qué piensan? No es posible, no es posible porque se firmó un consentimiento. Porque imagínate, el riesgo de que hubiera una supervisión laboral y que se den cuenta que la trabajadora no come o que está teniendo un problema de salud porque no come, entonces, y sí puede pasar, y sí pasa que hay mujeres que dicen eso, oye, puedo no comer, como cualquier cosa entre comidas, pero me das chance de salir 2 horas antes, y volvemos a lo mismo, no dejamos de validar que nos faltan condiciones para maternar y trabajar, pero no podemos brincarnos a una línea tan delgada donde pongamos en riesgo también la parte del cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Entonces es muy importante que entendamos, en el primer ejemplo decíamos, sí, porque son 20 minutos, porque ya comió, porque esa parte para lo que ese tiempo extraordinario estaba destinado, ya cumplió su función. Y ya los demás, tú sabes si comes en 20 minutos y lo demás lo usas para el celular, para ir al baño, para platicar, para echarte un cigarro, tú sabes con base en las políticas de la empresa. Si esa mujer decide hacer uso de esos 20 minutos que le quedan para extraerse la leche, bueno, ella sabrá en qué lo destina. Entonces, no le podemos decir que no lo haga, pero si identificamos que la extracción se está haciendo en el baño, sí tendríamos y sí les animaría a no hacernos de la vista gorda por el riesgo sanitario que nos pudiera generar que una compañera estuviera, aunque tengamos firmada la parte de que aceptó que la reducción de la jornada, la realidad es que si imagínate que su bebé se enfermara
de alguna condición grave y que se detectara a través del estudio de la leche que esa leche está contaminada de heces fecales y entonces alguien ahí, un vivarachón le dice, oye, pues ponte una denuncia laboral porque fue en el centro de trabajo que se te enfermó el bebé, porque ahí entonces ponemos a la empresa en una condición de riesgo y de ahí la importancia de hacer lo necesario para que aunque las mujeres lo vayan a hacer en su tiempo libre, las extracciones no sucedan en espacios donde se pueda dar un riesgo de contaminación cruzada. Muy bien, entonces, por acá, ahorita voy a abrir acá. ¿Qué pasa después de los 6 meses de edad del bebé? Imagínate que ya el bebé cumple 6 meses. ¿Qué va a pasar? Ella puede seguirse extrayendo, ella puede decir, oye, a los 6 meses dice, oye, ¿sabes qué? Mejor no quiero cambiar otra vez a mi jornada al tiempo de salir temprano. ¿Qué pasaría a los 6 meses de edad del bebé? Platíquenme qué piensan sobre el tema. Déjenme leer todas sus valiosas respuestas anteriores para ver también qué puedo seguir rescatando. Muy bien. Por acá nos dice, puede continuar con la extracción, pero debe ser comprobado que aún puede mantener esa condición. Se termina el derecho a la jornada reducida, pero no a las pausas de extracción. Concluye la salida, termina el periodo de lactancia, también nos comentan. Muy bien, esto es importante que lo tengamos claro porque nos puede pasar. Cuando llegan los 6 meses de edad del bebé y una compañera hacía uso de la reducción de jornada, termina la excepción a la regla, pero no como tal el permiso de lactancia. Tu derecho a extraerte en el centro de trabajo en un lugar digno e higiénico continúa por el tiempo que tú demuestres necesitarlo. Y como dijimos, esta demostración puede ser por la vía que la empresa. Ahora, ¿qué pasa si esta compañera a los 5 meses cambia de la salida temprano, cambia a la reducción de la jornada? Y luego a los 5 meses y medio, otra vez dice, no, ¿sabes qué? Siempre no. Mejor si quiero salir temprano y me voy a seguir extrayendo en mi hora de comida. ¿Creen ustedes que haya limitación en cuánto tiempo, cuántas veces puede una colaboradora hacer cambios en su política? Imagínate que este mes salgo temprano, el otro mes llego tarde, el otro mes quiero mejor extraerme, el otro mes. ¿Hay alguna limitación? ¿Consideran ustedes que la política debería tener alguna limitación al respecto? Muy bien, hay que definirlo en la política, dice. Creo que debería ser hasta un máximo de 6 meses. Creo que no hay limitación. Sin embargo, sí debería tener una limitación. Dice, esperaría que no. El proceso de lactar también es aprendizaje. Muy bien, ¿qué nos dice la ley? La ley no nos habla como tal de esta parte de los cambios. Lo que nosotros podemos hacer como empresa para evitar estos cambios abruptos que le pegan a la productividad, que le pegan a los jefes directos, a las líneas de producción, es establecer si nosotros vamos a permitir un límite, digamos, de cambios de política desde el enfoque del cambio a la reducción de la jornada. Es decir, dentro de los primeros 6 meses de edad del bebé, por ejemplo, yo como empresa defino en mi política que puedes hacer una vez o 2 veces el cambio de política de lactancia, pensando en el tema hacia la reducción de la jornada de trabajo. Sin embargo, esto no limita tu derecho permanente, mientras lo demuestres ocupar, a extraerte. Entonces, si yo empecé voy a reducir la jornada de trabajo, no me interesa extraerme en el centro de trabajo, mi bebé está con lactancia mixta, perfecto, regreso y selecciono reducción de jornada. 15 días y el bebé ya se enfermó 10 veces, ¿no? Y el pediatra le dice, ¿sabe qué, señora? Es que le está afectando mucho no estar tomando leche materna. Le voy a mandar un proceso de relactación, le voy a dar un medicamento, se va a extraer cada 3 horas, tal, 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 tal. Ella pide 3 días de vacaciones para empezar a establecer su relactación, regresa y pide un cambio. Dice, ¿saben qué? Necesito extraerme leche en el centro de trabajo y empieza las extracciones de jornada. Pero después se le dificulta porque su abuelita, que es la que iba por el bebé,
se enfermó y ya no puede ir por él a la estancia en esa semana y pide otro cambio a la reducción de la jornada de trabajo. Y así vamos viendo estas solicitudes. Llegan 3 meses y yo ya tengo 4 solicitudes de cambio. Y esto ya me movió toda la línea de producción y las personas que están acá operando me dicen, oye, pues sí que padre la lactancia, pero me estás pegando en la línea de producción, ¿no? Entonces, la recomendación es que sin salirnos del marco jurídico, podemos limitar los cambios de selección de política siempre y cuando no limitemos el acceso a los recesos de extracción. Es decir, irían limitados a cuando van enfocados a la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? A ver, por acá dice, una duda, no he tenido un caso así, pero sí pasa para saber. La colaboradora se le da el tiempo para su extracción, pero no pueden traer al bebé. ¿Qué se hace? Solo se extrae cuando acabe su jornada. Así es. Cuando la Constitución se hizo este cambio, este logro sindical que se tuvo, este logro de las mujeres trabajadoras que se tuvo y que reformó el artículo 123 de la Constitución, se hizo pensando en la movilidad de ese entonces y en la realidad, en los trabajos que había en ese entonces, que eran trabajos muy distintos a los que hay ahora, ¿no? Las mujeres trabajaban cerca de su casa, las mujeres no batallaban para trasladarse, entonces el permiso de lactancia se entendía como un permiso para que ahí llevaras al bebé y lo alimentaras. Conforme evoluciona la revolución industrial de las mujeres, por supuesto, su incursión en el mundo laboral, hoy en día, más la movilidad, es imposible, casi en el 90%, 95% de los casos, salvo quienes trabajan en la farmacia cercana, en la ferretería cercana a la casa, que les lleven a su bebé. Incluso hay empresas donde se trabajan materiales pesados, donde se trabajan materiales contaminantes, donde no se puede permitir el acceso a un niño o una niña porque estaríamos atentando contra su salud. Y entonces se modifican las leyes locales, las leyes federales, y cambia la narrativa y dice extracción. Entonces, los permisos que se tienen son para extraer leche. La empresa no está obligada a que le permitan traer a su niño o a su niña. Puede ser una opción si la naturaleza del trabajo lo permite, pero incluso quienes sabemos del tema de teoría del apego y desarrollo integral infantil, no recomendamos esta parte. Para el desarrollo del niño es aún más incierto y poco organizado el traslado, estar media hora con mi mamá, luego otra vez me la quitas y luego otra vez y me la quitas, pues no es lo adecuado ni para el desarrollo emocional, ni para el desarrollo físico, ni la movilidad, ni nada. Entonces, los permisos de extracción van enfocados a eso, a que se extraiga leche en el centro de trabajo. Muy bien, entonces, nuestra última pregunta ya la respondimos y vimos todas las adecuaciones que pudiéramos hacer. Ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si gusten que ustedes me le dan lectura o yo las puedo leer, como ustedes me indiquen, yo aquí las puedo ver, pero no sé si ustedes desde la moderación quieran hacer lectura. ¿Qué opinan? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Mariana. Hemos estado monitoreando ya, agradecemos mucho que hayas ya respondido algunas preguntas. Ya nada más para ir cerrando como este tema de las preguntas y respuestas y en caso de que haya algún otro comentario, por aquí tenemos una duda. Dice, si una persona que está en periodo de lactancia y solo está de turno de día, pero ella ahora pide que necesita cambiar turno de día y tarde por cuestiones de cuidado de su bebé, ¿será posible aceptar que también rote turno de día y de tarde? La recomendación ahí es que sí, yo cuidaría nada más el turno nocturno, incluso hay mamás que me lo dicen, yo quiero pedir el turno nocturno porque prefiero hacerlo así para cuidar a mis hijos en el día y entonces bajo consentimiento informado se le dice que se le ofreció a la trabajadora un esquema de trabajo en turno, digamos, matutino o vespertino diurno y que a petición de la trabajadora se está optando por esto y que lo firme para que la empresa también pueda, digamos, comprobar que ya le ofreció. En el turno vespertino no hay problema en cuanto a la ley, solo en el turno nocturno cuando hay temas de mastitis, de obstrucción o algo por el estilo. De acuerdo. Muchas gracias, Mariana. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo es válido tener un espacio provisional?
Muy buena pregunta y creo que no hay como una respuesta como tal. Dependería del caso en particular. Yo, por ejemplo, ahorita con una de las empresas que tengo, tenemos una proyección a 2025 que las 7 plantas tengan ya su lactario. Y no depende del tema como tal de la instalación. Instalar un lactario lo hemos hecho en una semana, ¿no? Cuando alguien dice que tiene que estar el lactario ya, y órale, una semana, ya hay lugar definido, adecuaciones y demás, pero es un tema presupuestal. Regularmente este ejercicio tú lo planeas en este año y va a salir en el fiscal year que sigue, ¿no? Si es que ya tienes una partida para eso. Entonces, yo diría, desde la benevolencia, no pasemos del año siguiente fiscal de proyectarlo, en el entendido de que si hay una denuncia ante la autoridad competente, como quiera la trabajadora, sí tiene, pues digamos, esa de que va a llegar de la autoridad y no va a estar el lactario, entonces inevitablemente estaríamos sujetos a sanciones económicas. Y cuando estamos en adecuación de espacios, cuando ya, por ejemplo, como decía ahorita, estamos en las trailas, pues esto iría en congruencia con la parte de cuánto tiempo te va a llevar la adecuación, entendiendo que si es una adecuación de un año, lo ideal sería que incluso dentro de las mismas trailas tengas un espacio digno e higiénico. Entonces, es muy relativo, pero entender que hay un riesgo si hay alguna denuncia formal. Claro, muchas gracias. Otra, dice, tengo el lactario en servicio médico, algo que ya hemos comentado, pero está separado por una puerta, pero dentro del lactario hay un baño. ¿Hay problema con eso por la contaminación cruzada? El frigobar sí es exclusivo para leche materna. Sí, sí hay un gran problema y no pasaría ni por el filtro de trabajo ni el de salud. No puede haber un migitorio, no puede haber un baño, ni un cambiador para pañales dentro del área de extracción de leche. Ese es un área que tiene que ser completamente privada, incluso su guardapolvo en la puerta, ductos de, como ya lo hemos visto, de limpieza. Entonces no puede haber un sanitario dentro del área de extracción. De acuerdo, muchas gracias. Y aquí nos preguntan que si tú sabes o hay algún diagnóstico general que puedas compartir para poder aplicarlo, ¿no? Habíamos comentado durante el webinar que pues bueno, muchas veces como que no hay guías tal cual porque depende de la realidad de cada empresa, pero muchas veces las empresas justo no, o sea, no identifican como por dónde empezar, qué debe de integrar este diagnóstico. Entonces creo que esta pregunta a lo mejor si pudieras orientar. Claro, y les invitaría a basarse en la guía que les mostré, que es la de UNICEF, en la guía para la adecuación de espacios, porque ahí en esa guía viene un general, digamos, de qué tendría que tener la empresa y entonces eso me sirve para tener el diagnóstico, ¿no? O sea, en la inversa, tengo un lugar digno y higiénico, tengo claro que el permiso de lactancia no termina en los 6 meses, tengo delegadas las obligaciones para, y eso podría ser como una primera parte, ¿no? En general, desde mi recomendación, el diagnóstico, como les comentaba hace un momento, tiene que incluir la parte del marco jurídico, de decir, en esta semaforización del deber ser, de ya me chuté todo lo que dice el marco jurídico que van a tener ustedes disponible en la presentación, y esto es todo lo que dice con relación a los lactarios, esto es todo lo que dice con relación al permiso y demás, y entonces yo ahora sí puedo hacer este cruce de lo que, número uno, de lo que tengo en cuanto a accesibilidad. Dos, la experiencia que han vivido las mujeres en este proceso y las mujeres que pudieran vivir lo que son las mujeres en edad fértil o en periodo de embarazo y las posibles denuncias si es que ya ha habido antecedentes. Esto me podría permitir tener un diagnóstico y poder hacer una semaforización de si estoy en rojo, en verde o en amarillo. De acuerdo, muchas gracias. Oye, aquí hay una pregunta muy buena. Dice, si tengo centros de trabajo con varios edificios separados, ¿es recomendable un lactario en cada edificio o un lactario para todos los edificios está bien? Muy buena pregunta y como la ley habla del centro de trabajo y se define centro de trabajo como el lugar físico donde tú laboras, donde llevas a cabo tus actividades, que es diferente a la razón social, entonces en cada edificio tendría que haber un lactario. No en cada piso, que a veces me preguntan eso, oye, si en cada piso tengo tanto, no, no es en cada piso, es en cada edificio, en cada centro, y los que tienen como muchos pisos, como en torres de gobierno, que son 35 pisos, por ejemplo, pues ya vas utilizando el criterio de, pues, cuánto se me va a llenar, cuántos recesos, o sea, en una jornada me caben 4 mujeres.
Ya con base en eso, tú irás viendo si haces o no más espacios. Muchas gracias. Y pues bueno, ya para ir cerrando esta sesión de preguntas y respuestas, que podamos pasar a que nos puedas apoyar con tus conclusiones generales sobre las preguntas y sobre todos los temas que abordaste. Nos dice que si existe alguna página con las recomendaciones que nos acabas de dar, compartirles que vamos a estar subiendo este material a la página web del proyecto, que ahorita les vamos a compartir la liga para que puedan seguirnos a esta página y revisar todo el material que vamos a subir de este webinar, así como la grabación del mismo. Y pues bueno, Mariana, ya en caso de que haya algunas otras preguntas, pues con mucho gusto vamos a estar atentos aquí al chat para que Mariana pueda ir contestando, pero yo creo que ya estaríamos en posibilidades de que puedas compartirnos tus conclusiones. Perdón, perfecto. Entonces vamos a pasar al tema de las conclusiones. El día de hoy, después de este enriquecedor encuentro que va a estar ligado a un tercer webinar donde vamos a seguir como desmenuzando toda esta parte, estos casos prácticos, donde iremos viendo muchos más casos, cómo aplicarlos, cómo aplicaría esto y donde también veremos los anexos que va a llevar una política de lactancia. Por aquí las conclusiones serían que la lactancia materna es un derecho humano que debe ser garantizado en las empresas, que para lograr una política de lactancia materna efectiva es necesario basarse en un diagnóstico y tener claro el marco jurídico. Esa es como la base, mi marco jurídico y mi diagnóstico para poder elaborar una política de lactancia. Y contar con una política de lactancia materna optimiza la administración del acceso al ejercicio de los derechos laborales a las mujeres en periodo de lactancia. Es decir, tener una política de lactancia no solo va a beneficiar a las colaboradoras para acceder al permiso, también te va a permitir a ti en todos estos supuestos que dijimos de, a ver, ¿y cuántas veces los cambios? A ver, ¿y se pueden las dos cosas? Y puedo juntarme una de comida con la otra, entonces para que nada de eso se quede fuera y estemos siempre en el cumplimiento del deber ser, evitando riesgos laborales, riesgos de ética y sobre todo administrando efectivamente el tiempo para la productividad, el tener todo organizado en una política y sus anexos nos va a permitir lograrlo. Entonces, hasta aquí mis conclusiones. Me dio muchísimo gusto estar aquí. Estoy disponible si hay alguna otra pregunta. Sí, claro que sí, Mariana. Pues ya vamos a ir cerrando. Todavía hay algunas preguntas que creo que podemos ir abordando. Para cerrar, les vamos a pedir apoyo a todos los asistentes para que por favor contesten nuestra encuesta de salida. Es muy importante porque, como ustedes saben, va a haber un tercer webinar. Entonces, esta encuesta nos va a servir mucho para saber qué contenido vamos a compartir en este tercer webinar, que forma parte de un curso pues de amplio alcance, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante conocer si quedaron dudas, si se necesita que se aborde algún otro tema que no se está abordando, obviamente en el tema marco, ¿no? Que es la lactancia en el lugar de trabajo. Pues bueno, agradecerles mucho su participación, Mariana. Muchas gracias. La verdad es que siempre es un gusto escucharte y yo me llevo de manera general dos temas muy importantes que me gustaría compartir con todas las personas que se conectaron. Uno, pues muy importante que comentaste que pues el tema de los lactarios, el tema del derecho a la lactancia en el lugar de trabajo, no es solo un tema que corresponde al área de recursos humanos. Nosotros en el proyecto de acompañamiento a la industria automotriz, el foco de capacitación siempre la tenemos con el área de recursos humanos, con áreas de tomadores de decisión, pero es muy importante socializar todos estos temas a nivel estructural e inclusive llevar capacitaciones y procesos de sensibilización a los mismos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Creo que es algo que comentaste que me parece muy relevante poder transmitir este mensaje. Y además, pues justo el tema de la importancia de capacitar y sensibilizar a empleadores, a trabajadores e inclusive a personas que forman parte de los sindicatos, ¿no? Nosotros creemos que es la vía para transformar la cultura laboral, para dar cumplimiento a lo estipulado en la reforma laboral respecto a este y otros derechos. Entonces, la invitación para todas las personas que se conectaron justamente es que se acerquen a la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Mariana está dando asistencia técnica a aquellas empresas que requieren atención para la instalación de su lactario, para mejorar su política de lactancia, para estructurarla de manera acorde a los derechos humanos laborales vigentes. Entonces,
les invitamos a que hagan este uso de este servicio, de esta asistencia técnica que Mariana puede dar a través del proyecto. Acérquense con nosotros para preguntar en qué consiste esta asistencia técnica y pues la invitación a que se conecten próximamente al tercer y último webinar, ¿no? Mariana, vamos a estarle invitando a otros talleres y cursos presenciales porque creemos que el tema es muy bueno. Entonces, por favor, creo que eso sería todo de mi parte. No sé si Mariana quieras agregar algo, si no, yo creo que con esto estaríamos cerrando. Sí, pues muchísimas gracias. Solo agradecerles el día de hoy su tiempo, su disponibilidad, su participación e invitarles a llevar, ¿no? Esto, a bajarlo en las empresas y que invitarles a que estén pendientes del tercer webinar. Claro que sí, Mariana. Muchas gracias a todas las empresas que se conectaron y nos vemos en el tercer webinar. Hasta luego.